La Edad Media es injustamente acusada como esa parte, ese periodo de la historia de la humanidad oscuro, en el que no hubo conocimientos, en el que la humanidad se estancó durante 1000 años, y no es así. Durante la Edad Media, y de eso hablaremos hoy en el Don de la Fe, y se lo vamos a demostrar con verdadero sustento, en la Edad Media hubo un esplendor en las ciencias, en la investigación médica, en la botánica, en el arte, que nos viene de los pueblos godos. El maravilloso gótico surge en la Edad Media. Mujeres como Santa Juana de Arco, hombres como Santo Tomás de Aquino o el rey de Francia, Luis IX. Hoy le vamos a presentar con mucho gusto la verdad sobre la Edad Media y vamos a mostrarle la luz que ilumina este tiempo que no es oscuro. Así que sea usted bienvenido a El Don de la Fe. Gracias por estar con nosotros. Para tratar este tema he pedido a Fernando Villalón Esquerro, un gran investigador y conocedor de la Edad Media, quien profesionalmente es abogado, que acuda hoy con nosotros para que comparta sus conocimientos. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Alguien diría, oye, entonces tú eres experto en la Edad Media, pues entonces eres experto en nada, eres experto en lo oscuro, en un tiempo en el que nada pasó. Así es, pero no es cierto. Recordemos que son 1000 años de nuestra época. Esos son los 1000 años que forjan Occidente. Es lo que no debemos de entender. El Imperio Romano se cae. El Imperio Romano, las invasiones de los pueblos de Oriente, de los pueblos godos, visigodos, ostrogodos, llegan y destruyen esa Roma decadente y se empieza un gran periodo, un nuevo periodo. Por eso es la formación de Occidente en todos los sentidos. Vemos que el periodo, estamos hablando del siglo VI hasta el siglo XV. Ese es dividido en dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta va del siglo VI hasta el siglo VIII y después del siglo VIII hasta el siglo XV. ¿Tú pudieras decir que la Edad Media termina con el descubrimiento de América? Así es. ¿Con la invención de la imprenta? Sí, claro. Y entonces inicia la Edad Moderna. Así es. ¿Pero qué no es la Edad Moderna? La que bautiza como Edad Media a la Edad Media. Claro. O sea, y a la Edad Antigua como tal. Si uno estudia los antiguos textos, se le llama la cristiandad, no la Edad Media. La Edad Media y el término Renacimiento vienen dados por luteranos en Suiza, para decir, oye, esta es una Edad Media entre lo grande que fue Grecia y Roma y lo nuevo que es a partir de el protestantismo, de la Edad Moderna y sobre todo las luces después con la Revolución Francesa, donde vienen a contarnos otros datos, ¿sí? Entonces, referirse al medioevo como el oscurantismo es una calumnia de génesis protestante. Claro que sí. Es dentro de la lucha que hubo en el siglo XIX, se falsifica la historia y se cuenta una verdad para justificar mi verdad. La historia, lamentablemente, la usan para justificar regímenes, justificar ciencia, justificar guerras, justificar muchas cosas. Bueno, vamos a recopilar, vámonos a los números, a las precisiones, a los datos, para recordar, puntualizar lo que nos ha dicho Fernando Villalón y abundar en más información. ¿Qué es? ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo terminó la Edad Media y qué la caracteriza? Mire. La Edad Media, uno de los más fascinantes periodos de la historia, abarca 1000 años, del siglo V al siglo XV. Al terminar la Edad Antigua o Clásica, comenzó la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y se extendió hasta finales del siglo XV en 1453 con la caída del Imperio Bizantino y con la invención de la imprenta, acontecimientos con los que inició la Edad Moderna. La Edad Media consta de 3 etapas: la temprana Edad Media, alta Edad Media y la baja Edad Media. La temprana Edad Media transcurrió de finales del siglo V a fines del siglo VIII, tiempo durante el que se fusionaron las culturas germánicas con la cultura latina, heredera del antiguo Imperio Romano ya desintegrado. Así se formaron los reinos romano-germánicos y el Imperio carolingio.
La Alta Edad Media, que abarcó los siglos IX al XI, se caracterizó por el auge del feudalismo con una producción basada en la mano de obra servil y centrada en los señoríos que restaron poder a los reyes. La Baja Edad Media, que comenzó a inicios del siglo XII y terminó hasta mediados del siglo XV, es considerado como un tiempo en el que las ciudades y el comercio volvieron a ganar importancia con el surgimiento de un nuevo grupo social identificado como la burguesía, de donde se generaría más tarde el sistema capitalista. De entre los grandes personajes medievales se destacan San Luis IX, rey de Francia, el emperador Carlomagno y hacia el fin de la Baja Edad Media, Cristóbal Colón. Fernando, entonces, reconocida, según nos dices, como la cristiandad, a esta etapa, a esta época de nuestra historia, ahora llamada Edad Media. Así es. ¿Y qué es lo que tú puedes resaltar de lo ocurrido en la Edad Media como para refutar que fue oscura? Mira, yo creo que se tiene primero las universidades. La creación de las escuelas, primero monacales, el conocimiento en los propios monasterios, luego en las catedrales, que luego saltará a la universidad, que yo creo que las universidades es el invento más grande que tuvo y que ha tenido Occidente y que hoy sigue vigente 800 años después. Las universidades nacen en el 1200, Salamanca, Bolonia es la primera, Salamanca, París, luego vendrán otras, pero es el gran invento para la educación. ¿Cómo puede alguien decir que la Edad Media es oscura cuando es el tiempo en el que surgen las universidades? Claro, y además no se nos dice que la primera escuela pública y gratuita es en el año 800, en el Imperio Carolingio, con Carlomagno. Carlomagno no sabía leer y escribir, pero sabía la importancia que le habían dado sus consejeros, que por cierto eran clérigos, ¿sí?, que venían de España, que venían de Inglaterra, y que ayudaron a forjar un imperio. Empezó a dar las escuelas para todos los niños. Lo que le interesaba era esa educación, cosa que no había pasado antes porque la educación siempre había sido para unos cuantos privilegiados. Aquí no, aquí se abre porque recuerda que la comunidad es lo importante. Esas son esas comunidades agrícolas que habían dejado la ciudad para refugiarse de las invasiones bárbaras, y la comunidad es lo importante. Lo va a hacer en la construcción de las catedrales, lo va a hacer en los templos, lo va a hacer en la forma de vida de las gentes, lo va a hacer en la forma de protección del señor feudal, que le dice a los campesinos: tú me das parte de tu cosecha, yo te defiendo de las invasiones, te dejo entrar a mi castillo. Yo te garantizo a ti seguridad, claro, libertad y propiedad. Así es. Para que tú puedas desarrollar tu actividad económica. Así es. ¿Sí? Así es. Y otra situación, la formación del monacato. Los monasterios van a ser no solamente lugares de culto a Dios o solamente para los monjes. Va a ser unas comunidades en donde los monjes legos, los hermanos legos, que no practican, no son religiosos, sino son carpinteros, panaderos, están a gusto ahí sirviendo a esa comunidad. Pero principalmente van a tener escuela, hospitales que eran para los más desafortunados, pero también son especie de hoteles donde el peregrino puede albergarse y puede estar ahí, no una noche, sino varias. Ya ves, por ejemplo, los benedictinos y ramas que vienen de los benedictinos, como los cartujos, tienen como parte de sus constituciones y como la regla acoger a todo peregrino. Así es. Que les toque la puerta. Así es. Y ellos, en esos monasterios, se va a proteger, se va a difundir la cultura, van a proteger los textos griegos y latinos y los libros más importantes, los van a reproducir. No hay imprenta, pero tenemos estos amanuenses, estos escribanos que empiezan a reproducir y a mandar los textos de un monasterio a otro monasterio, en otro reino, en otros países. Y que cada transcripción, cada copista, cada amanuense hace una obra de arte de cada libro con la expresión de lo sagrado y de lo divino. ¿Tú dirías, Fernando, que cada monasterio era también una unidad de producción? Respóndeme. Después de ir a más información, mire, porque le quiero presentar a uno de los grandes gobernantes
representativos por sus características de lo que fue la Edad Media. Me refiero al rey de Francia, Luis IX. San Luis IX, rey de los franceses, es el santo patrono de Francia, de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y de San Luis Potosí, en México. Nació el 25 de abril de 1214 en Poissy y murió 56 años después en Túnez, el 25 de agosto de 1270. Sus padres fueron Luis VIII y la infanta Blanca de Castilla. Tras la muerte de su padre en 1126, se le proclamó rey a los 12 años, aunque estuvo bajo la regencia de su madre hasta que llegó a la edad de 21 años, cuando fue coronado. Durante ese tiempo, ella se empeñó en formarlo como un buen cristiano para que fuese un gobernante intachable. En 1235 se casó con Margarita de Provenza, con quien tuvo 11 hijos. Sus descendientes fueron reyes de Francia por 7 siglos, hasta 1793, cuando fue muerto Luis XVI. Fue un hombre dotado por Dios de sabiduría para gobernar, bondad, generosidad y de una profunda piedad que lo llevó a ser un verdadero santo que combinó su tarea de gobierno con prácticas piadosas, como lavar los pies a los mendigos e invitar a su mesa a los leprosos. El filósofo anticlerical Voltaire llegó a decir de él: «No es posible que ningún hombre haya llevado más lejos la virtud». Perteneció a la orden franciscana seglar, fundó monasterios y construyó la Santa Capilla de París para albergar varias reliquias, entre ellas la corona de espinas del Señor. Tuvo que enfrentarse a Enrique III de Inglaterra, a quien derrotó para luego firmar el Tratado de París de 1259, con el que logró la paz para Francia durante todo su reinado. Emprendió la Séptima Cruzada entre 1248 y 1254, durante la que desembarcó en Egipto para tomar la ciudad de Damieta, a la que entró humildemente y a pie, tras prohibir a sus soldados el saqueo. Luego emprendió la Octava Cruzada en 1270, en la que sitió la ciudad de Túnez, donde murió infectado de tifo. En el trono le sucedió su hijo Felipe III. En su famoso testamento espiritual dirigido a su hijo, San Luis le recomienda guardarse de todo aquello que desagrada a Dios, de todo pecado mortal. Le pide tener piedad con los pobres y afligidos, obrar con rectitud y justicia y alejar de Francia toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. San Luis, rey de Francia, modelo de todo buen gobernante cristiano, fue canonizado el 11 de agosto de 1297 por el Papa Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco en Orvieto, Italia. Modelo San Luis IX del gobernante. Claro. Modelo del gobernante. Oye, hasta nuestros días, ¿no? Los gobernantes deberían leer a Luis IX. Así es. A ver, te preguntaba, ¿crees que cada monasterio era a su vez una unidad de producción? Claro, claro que sí. Y por eso las ciudades se van al campo y buscan estar en los monasterios. Ah. O sea, Y por eso vemos este gran desarrollo de los monasterios cistercienses, por Así ejemplo, en Francia, los más hermosos, ¿no? Antes San Benito, que es el gran padre los de Europa, benedictinos. en el siglo VI es el que hace la primera regla, es el que dice estudiar. Ora et labora. Ora et labora, pero su era estudiar, enseñar y escribir. Ajá, San Benito. San Benito. Y su hermana, Santa Escolástica, por su parte, también un monasterio femenino. Claro, pero además ellos son patricios, tienen toda la educación. Ellos meten los textos latinos y griegos dentro de la iglesia, junto con otros padres de la iglesia. Son los que conservan todo eso en los monasterios. Y es el padre de Europa porque los monasterios van a tener la cultura de griega y latina y la van a expandir.
van a conquistar a estos godos, a estos visigodos, a estos pueblos bárbaros y los van a someter bajo la cruz, bajo la caridad, bajo el amor, porque era muy difícil no someterlos. Y estas costumbres van a ayudar en muchos aspectos a la formación de Occidente. Sí. A ver, Fernando, en un monasterio se elabora adentro pan, embutidos, pescado salado, piernas de cerdo saladas, pero afuera, ¿qué no provocan los monjes la ganadería y la agricultura? Y entonces en torno a cada monasterio en el medioevo encontramos una gran producción de agricultura y de ganadería. Es pregunta. Así es, y no solamente eso, toda nuestra comida, todo lo que hoy hacemos, la cerveza, el vino, el paté, los quesos, son fruto de esos monasterios. El recibir el diezmo en especie en la uva, se comen unos cuantos los monjes, pero los demás empiezan a hacer un vino. No sale bien. ¿Y qué hacen? Van a hacer los primeros manuales para la vinicultura. Van a ir con la persona a decir, oye, corta esto, haz esto, y van a empezar a hacer vino y cerveza, completamente diferente de la cerveza del mundo griego y romano. La cerveza nace en los monasterios en forma diferente. El pan para beber, que así se llamaba la cerveza, se echó un pan en agua y fermentaba. Los monjes dicen, no tengo tiempo para amasar, tengo que hacer otro procedimiento. Y hacen un procedimiento a través de caramelizar la cebada y las maltas, y entonces va a ser una cerveza, ¿sí? que va a ser de la cerveza alemana. El lúpulo. El lúpulo, ahorita hablamos de la cerveza de una duración en la fermentación. Se hace en octubre y se termina tomando en Semana Santa, ¿sí? Y esa es la forma que hoy hacemos la cerveza, que además el lúpulo lo pone esta extraordinaria mujer, Hildegarda von Bingen. Von Bingen, de la Edad Media. Monja también. Monja también. Sister benedictina. Benedictina. Así que si a usted le gusta la cerveza, ya sabe de dónde procede, de la mal llamada oscura Edad Media. Ahí está el origen de la cerveza. Y luego, ¿qué no? Un abad de nombre, pues, Dom Perignon, nos regala el champán, el vino lleno de burbujas y con espuma. Hago una pausa, regresamos para hablar ahora de la literatura, de la música, de la arquitectura y del arte en la mal llamada oscura Edad Media. El medioevo, al contrario, tan lleno de luz en sus catedrales, gracias a los vitrales. Ya lo verá usted cuando volvamos después de esta pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en El Don de la Fe. Hoy que estamos hablando de la Edad Media, tengo el enorme gusto de presentarles a una de las más grandes figuras del medioevo. Se trata de la Libertadora de Francia, una mujer campesina que no sabía leer ni escribir, pero que logró que el rey de Francia, Carlos VII, fuese coronado, y que además comandó al ejército francés en contra de los ingleses que ocupaban Francia. Napoleón Bonaparte la proclamó símbolo nacional de Francia y también ha sido canonizada. Y me refiero a Santa Juana de Arco, cuya breve geografía les entrego enseguida. Santa Juana de Arco, la Libertadora y la Santa Patrona de Francia,
Fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy, Francia. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas, mientras el heredero Carlos VII gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía, explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque fue herida en el muslo. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñeses. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000 pesos. Pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchon, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen, con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo.
Santa Juana de Arco, sí, otra gran mujer representativa de la Edad Media. Así es. Y por cierto, Fernando, para quien diga que la mujer en la Edad Media fue relegada y aplastada, que le pregunte a Santa Juana de Arco, que coronó al rey de Francia y condujo los ejércitos franceses contra los ingleses, como bien nos lo dijo Marisa O'Farrill. Sigo conversando con Fernando Villalón Esquerro. Él es abogado y es un gran investigador y conocedor de varios temas, entre ellos la Edad Media. A ver, Fernando, nos decías que esta cerveza es un invento de la Edad Media, Sí. y que se comenzaba a hacer en octubre para que llegara hasta la Semana Santa, una larga duración. Fermentación. Ajá. O sea, ellos inventan un nuevo proceso, eso es Esto se ciencia. llama fermentación larga. Y por eso son los lagers. Ah, lager. Lager, Entonces la cerveza lager, si le gusta a ustedes, de la Edad Media. Es de Así la Edad es. Media. así es. Sin limón y sal. Y tenemos a su santo patrón, Arnulfo de Metz, Patrono de la cerveza. patrono de la cerveza, y a Santa Hildegarda, que le pone el lúpulo, ese amargor en la cerveza. Y le pone el lúpulo porque el lúpulo ayuda a la digestión. Se tomaban 3 litros, hombres, niños y mujeres, cada día de cerveza. A ver, ¿qué no es esta Santa Hildegard quien escribe? Mire, procure no tomar mucha agua porque se adelgazan los órganos. Tome cerveza. A ver si no hacemos un programa también sobre la mujer en la Edad Media. Sería muy interesante. Pero síguele, querido amigo. A ver, se dice que en la Edad Media no hubo cultura y que no hubo arte. Bueno, no, yo creo que es un gran periodo extraordinario. Yo creo que hay el periodo románico, que es el arte del campo, y el periodo gótico, que es el arte de la ciudad. Ok. Es el arte godo. No definían que es el arte bárbaro, pero no es bárbaro. O sea, esas catedrales con unas alturas de 50, 60 metros de altura, las torres, que por cierto las torres es una invención junto con los templos en la Edad Media, y los vitrales, porque no es que no existiera el vidrio anteriormente, existía, pero nadie lo había colocado en la arquitectura. Entonces es algo impresionante, y además cómo ponerlo con los emplomados. Sigue siendo técnica, pero además los cálculos para estar haciendo las nervaduras y los contrafuertes que van a ayudar a que el templo se sostenga a esas alturas. Las torres a 120 metros sin estructuras metálicas, y todos sabiendo cómo poner las piedras, cómo poner los ladrillos, es una cosa impresionante. No son catedrales que caen sobre el suelo como las románicas. Al contrario, son catedrales de pura roca que se elevan al cielo, ¿no? Este es el gótico, ¿no, Fernando? Así es. Esas torres que arañan, son los primeros rascacielos. Claro, y dejamos la oscuridad completa de los templos romanos, el Panteón, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Santa Sofía, por ejemplo. Las basílicas. Sí, las basílicas, por esos lugares que Basílicas son romanas. las basílicas romanas, por esos grandes espacios maravillosos, altos, 50, 60 metros de altura, amplios. Entonces, esos vitrales, Claro, son de la Edad Media. son de la Edad Media. En el gótico, en la Edad Media. Y más información para usted, mire, profundicemos en el arte y en la cultura de la Edad Media. Sin fundamentos sólidos y con mucha injusticia, a la Edad Media se le ha considerado como una época bárbara, violenta y culturalmente oscura, ubicada entre la civilización romana y el Renacimiento. Pero no es así, pues al contrario de esas suposiciones infundadas, se trató de un periodo histórico en el que tuvieron lugar los grandes avances y cambios culturales, desde el nacimiento de la cultura carolingia hasta el florecimiento de la cultura islámica, notable por sus grandes avances en la medicina, las matemáticas, el arte, la escolástica y el renacimiento de las ciudades. En el arte predominaron los estilos del románico y el gótico, y se destacaron el bizantino o el carolingio. El románico se extendió por Europa durante los siglos XI y XIII y se vinculó especialmente con las grandes construcciones de monasterios de roca sólida, con grandes bóvedas, arcos de medio punto y grandes portadas profusamente esculpidas. El gótico se extendió entre los siglos XIII y XV en las ciudades y se vinculó a la edificación de majestuosas catedrales con grandes vitrales,
enormes muros, pilares y naves que elevándose a los cielos mostraron la grandeza de Dios. Entonces, Fernando, en las ciudades, el gótico. En el campo, los monasterios. El románico. Y el románico. Así es. ¿Y por qué entonces dicen que no hubo cultura y que no hubo arte? A ver, háblanos más del arte gótico, por favor. Claro. Eso que tú me mostrabas alguna vez en Ando, esas vírgenes sonrientes, esos ángeles con expresiones y no rígidos como el bizantino y el románico. Bueno, es gótico. es gótico. Evidentemente hay un sentimiento diferente. Vemos sentimientos, no es que no estuviesen en el arte griego ni el romano, eran de héroes, eran de grandes batallas, de grandes gentes. Ahí tienes al Cid Campeador. Sí, ahí tienes una situación diferente. La ternura de estas vírgenes al mirar al niño o el hijo acariciando a la mamá, los ángeles de Chartres o las reinas puestas en algunas partes, los rostros son hermosamente bellos y transmiten pensamiento, ternura, amor. Emociones. Oye, gótico, entonces esta palabra gótico viene de godos. godos. De los godos. El arte de los godos, el arte bárbaro. bárbaro. El arte bárbaro. ¿Qué tal? Sí, entonces, pero además hay una situación, es profundamente comunitario todo esto. Todo mundo participa en la construcción de las catedrales. ¿Por qué? Porque antes solamente los reyes ayudaban a los monasterios, a Cluny. No, aquí es todos los gremios, toda la ciudadanía, aunque no la vean, están construyendo algo para sus hijos, para sus nietos. La parte de ayudarnos todos, porque si no nos ayudamos todos nos salimos. Entonces va a ser una edad muy, muy rica porque empiezan ya una burguesía por el comercio que empieza a florecer en el siglo XII otra vez. Empiezan ellos a pagar los templos, a pagar altares, a pagar arte. Entonces vuelve otra vez el arte cuando hay flujos de dinero y cuando hay el ocio, no el negocio. El negocio, la negación del ocio. Uh-huh. Así que en la Edad Media hay ocio. Claro. Y como hay ocio, hay creatividad. Va a haber y hay creatividad. Expresión de esa creatividad. Claro. En la cultura y en el arte. Exactamente. ¡Wow! Ahora piense usted, ¿qué le han dicho de la Edad Media? A ver, Fernando, ayúdame a las calumnias. Que la gente no se bañaba. Que la gente no se bañaba. Que se hacían del 1 y del 2 y lo aventaban a la calle por la basílica. Que tenían piojos y ratas y que no lavaban la ropa. Y que había puras brujas y que no había ciencia ni medicina ni nada. ¿Eso es lo que le han dicho a usted de la Edad Media? Espero que hoy le estemos cambiando esa manera de pensar. Voy a hacer una prueba, una pausa, queridos amigos. Regreso para hablar de literatura en la Edad Media y de filosofía en la Edad Media, para aquel que diga que en la Edad Media nadie pensó nada. Verá usted cómo se desarrolló la filosofía. Esto y más después de una pausa. ¿Vio usted qué hermoso crucifijo trajimos para usted hoy? Es que hoy estamos hablando de la Edad Media, para demostrarle que no fue oscura ni sombría. Mire qué crucifijo trajimos, porque este es un crucifijo precisamente medieval, es decir, de la Edad Media. Y quiero resaltarle a usted algunos detalles para que confirme que en la Edad Media sí hubo cultura y sí hubo arte. Mire usted, que la cámara nos lo muestre. Primero, vea los detalles tan exquisitos de la cruz bruñida en hoja de oro, rematada en todos sus extremos con plata y con piedras semipreciosas y piedras preciosas. Vea usted esas dos grandes esmeraldas colocadas a ambos lados de las manos de Cristo y las tres piedras semipreciosas colocadas debajo de los pies de Cristo. Ahora vea usted el remate, hasta arriba de la cruz, una pequeña turquesa
y encima una gran corona de plata con muchos rubíes y un gran rubí al centro. Esto, queridos amigos. Y qué decir del cuerpo de Cristo y el título de la cruz hechos en marfil. Esta es una pequeñísima muestra que trajimos para usted del arte en la Edad Media. Y sigo conversando con Fernando Villalón. Fernando, que no hubo pensamiento y no hubo filosofía, que nada más en los griegos se acabó todo con Aristóteles. No, es lo que nos tratan de decir. Si al contrario, si alguien preservó esta situación, fue la cristiandad en la Edad Media, ¿sí? También tengo que decir que tuvimos un papa médico, ¿sí? Juan XXI, y él hizo un tratado de cómo curar en casa, un recetario popular para que la gente con ciertas recetas, ciertas hierbas pudiera hacerlo. Como un médico que había estudiado filosofía, que había estudiado medicina, que se dedicaba a la medicina, hubiera prohibido la medicina, y se nos ha dicho que no se podían abrir los cuerpos. No es cierto. Tenemos los primeros tratados sobre cirugía, la primera vez que se limpian con diferentes hierbas las heridas, que se cauteriza, que se cose. Hay una serie de los que son médicos han estudiado esto. En la medicina se ayudó de muchas cosas, de la medicina judía, de la medicina musulmana, pero también de Bizancio y de las propias universidades que estaban desarrollando todo esto, ¿sí? ¿Cuál fue primero? ¿Bolonia? Bolonia, indudablemente. La primera de todas, las universidades. Sí, París y Salamanca. y Salamanca. Pero eran pocos universitarios. El interés por la cultura era por tener esas gentes para que ayudaran a los reinos. Wow. A ver, mire usted, más de filosofía y literatura en la Edad Media o medieval. Mira. En la Edad Media, la filosofía se mantuvo íntimamente relacionada con la teología. El estudio del pensamiento humano se vinculó como nunca con el conocimiento de Dios. Los grandes temas de la filosofía medieval se centraron en la interacción entre la fe y la razón, la libertad humana en relación al plan divino, la obra creadora de la naturaleza y en la interpretación desde la filosofía teológica de las enseñanzas de filósofos precristianos como Platón y Aristóteles. Entre los grandes filósofos medievales se destacan San Agustín de Hipona, Ramón Lull, Guillermo de Ockham y Santo Tomás de Aquino. La literatura, que fue muy profusa en el medioevo, se ha dividido en religiosa y profana. La primera, mucho más extensa, de donde proceden las obras hagiográficas, la poesía mística, la leyenda áurea y los grandes poemas inspirados en la Virgen María, escritos por Gonzalo de Berceo y considerados como los primeros testimonios del castellano escrito. En la literatura profana, la Edad Media dio a luz los poemas épicos y cantares de gesta que cantaban las aventuras de héroes como el Cid Campeador y el Rey Arturo, los poemas al amor cortés y obras narrativas más extensas de contenido sociológico y filosófico, como son La ciudad de las damas de Christine de Pizan, los cuentos de Canterbury de Chaucer, la Divina Comedia de Dante y el Decamerón de Boccaccio. Claro, Fernando, ahí está la leyenda del Rey Arturo, la leyenda del Mío Cid, todos estos cantares de gestas, ¿no? Y oye, la filosofía, leer los clásicos, pero a la luz del acontecimiento cristiano. Así es. Esto implica un gran pensamiento. Así es, y una construcción en donde los clérigos fueron los consejeros de los reyes y fueron no solamente evangelizadores, civilizadores. En la filosofía de Santo Tomás es impresionante. Hoy todavía hay neotomismo actualmente, tú lo sabes. Sí. Pero todavía hoy se estudia el problema aristotélico-tomista. Claro. Ahí está. ¿De dónde viene? De la Edad Media. Claro, que se nos dijo que no teníamos los clásicos hasta no llegar al Renacimiento. Pues eso es una mentira. Hello. Porque tanto San Benito, tanto Isidro de Sevilla como los grandes conventos tenían las obras de Aristóteles. ¿Y qué no? Él,
escritor italiano, Dante Alighieri, que no escribe su Divina Comedia en la Edad Media? Claro que sí. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que no hubo literatura y que no hubo cultura y arte? Y no más falta que alguien diga hoy, es que como el hombre no llegó a la luna en la Edad Media. Bueno, es ir poco a poco, son épocas. Lo que no entendemos es que el Imperio Romano se cayó y tuvimos que construir otra civilización, y es esta civilización actual. Esa civilización actual, Claro. la que tenemos hoy, la que vivimos, surgió en el medioevo. Claro que Fernando. sí. Además, no hemos hablado de toda la banca, el cheque de viajero, Edad Media, Orden del Temple. así es. El pagaré. Orden del Temple, templarios, Edad Media. Y hospitalarios. Sí, pero sobre todo la banca, la bancarrota. Todas estas instituciones nacen en el medievo por los tráficos. Había la ruta de la seda, había grandes comerciantes en el norte de Europa, en Alemania, los países bálticos. Había un gran comercio que se había caído, sí, en el siglo IV al siglo VI, siglo VII, pero conforme fueron pacificando todas estas situaciones, la Iglesia Católica va pacificando, va ayudando, va civilizando y va ayudando en la parte jurídica en muchas instituciones. Entonces, hablar, se ha manipulado la historia en ese sentido y se ha manipulado el papel de la Iglesia. La Iglesia tuvo que luchar también contra el poder. Y ya presenté hace un momento, le presenté un gran personaje de la Edad Media en el gobierno, San Luis Rey. Ya le presenté una gran mujer, Santa Juana de Arco. Ahora le presentaré a un gran monje, a un gran clérigo, a un pensador, a un gran filósofo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, mire. Lo que principalmente se sabe de Santo Tomás de Aquino es que escribió la Suma Teológica, su obra maestra de 14 tomos, en la que explica el magisterio de la Iglesia con fundamento en la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos. Esta obra, escrita en solo 4 años, fue uno de los 3 libros de consulta en el Concilio de Trento, junto con la Biblia y la doctrina de los papas. Tomás de Aquino recibió el doctorado en teología por la Universidad de París, de la que fue catedrático a los 27 años de edad. A los 34, el Papa lo llamó para que predicara y enseñara en Orvieto, Roma, Viterbo, París y Nápoles. El rey San Luis de Francia solía consultarlo en asuntos de gran relevancia, pero más que su sabiduría, destacaba su devoción. Pasaba muchas horas en oración, tenía un profundo amor por la Eucaristía y gran devoción por la Virgen María. Según afirmaba él mismo, aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que en el estudio de libros. Habiendo escrito varios tratados acerca de la Eucaristía, Jesús le dijo en una visión: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y él le respondió: Señor, lo único que yo quiero es amarte mucho y agradarte cada vez más. Tomás había nacido en 1225 en Rocaseca, cerca de Aquino, Nápoles, en Italia. Sus primeros estudios fueron con los monjes benedictinos en la abadía de Monte Cassino, cerca del castillo de sus padres. Luego ingresó a la Universidad de Nápoles, donde se conoció su portentosa inteligencia, y después ingresó a la orden, recién fundada, de los padres dominicos, quienes lo enviaron a Colonia, en Alemania, donde estudió bajo la dirección del gran científico y teólogo dominico San Alberto Magno. Santo Tomás murió en el monasterio cisterciense de Fossa Nova, donde lo recibieron los frailes para darle hospedaje, pues había caído enfermo camino de Roma, a donde se dirigía para participar en el Concilio de León, convocado por el Papa. Allí murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero, fecha en la que se celebra su fiesta. Santo Tomás de Aquino fue canonizado en 1323,
declarado doctor de la Iglesia en 1567 y patrono de las universidades católicas y centros de estudio en 1880. A ver, tenemos este gran pensador, filósofo Santo Tomás de Aquino. Hemos hablado de arquitectura, de literatura, de filosofía, de arte, pero de música no, Fernando. Claro, hay que hablar de San Gregorio, Gregorio y el canto gregoriano. A ver, y entonces del calendario gregoriano también. También. De la Edad Media, todo De esto. la Edad Media, y sobre todo, si no hubiera él hecho las escalas para la música, hoy, ¿qué tendríamos? Neumas todavía. Y sobre todo, al no tener todos los monasterios con instrumentos, porque eran caros, fue genial que se usara como instrumento las voces de cada uno. Y tienes el canto Y gregoriano. tenemos el canto gregoriano. Wow. Oye, y nuevamente, Hildegarda, Claro. gran compositora. Fíjate, canto gregoriano, pero en voces femeninas. En voces femeninas. El primer tratado de ginecología por una mujer, una italiana, Ruggiero, Trótula Ruggiero, que hace varios tratados de ginecología. No. Claro. Monja. No, No. no. Era hija de médicos en Italia. A ver, ¿y qué me dices de esta mujer, Leonor de Aquitania? Bueno, Leonor de Aquitania es un ejemplo de una mujer profundamente liberada. Fernando, ibas a decirnos una palabra de Leonor de Aquitania. Yo creo que es una de las grandes reinas que tenemos y tenemos grandes ejemplos para dar y repartir. Pero Leonor de Aquitania va a las cruzadas. No es cualquier mujer, va a las cruzadas. Y se enamora del rey inglés a pesar de que estaba con el abuelo de Luis IX. Y se va a Inglaterra y no se le dice nada. ¿Por qué? Porque es dueña de la mitad de Francia. O sea, es una mujer poderosísima y va a ser la madre de Ricardo Corazón de León. Wow. Danos, antes de que te vayas, en medio minuto, tu conclusión. La Edad Media, finalmente, Es la forjadora de Occidente. Sin la Edad Media, Occidente no tendría. Sin el gran invento de la universidad, los conocimientos no se hubieran expandido ni hubieran sido para la inmensa población. ¿Sí? Guau. La medicina también, las ciencias, el comercio avanzó por la forma de hacer el comercio, los italianos, los españoles, los franceses. Pero no nada más eso, sino hubo muchísimos inventos en el plano de las armas, en el plano constructivo, en muchos más. No lo queremos ver porque parecería un ataque a la iglesia, pero es lo que nos ha forjado a nosotros, nuestra forma de beber, de comer, nuestros licores, el benedictín, el chartrés, todo Medieval. esto viene de ahí. Gracias, Fernando. Feliz semana, gracias por haber estado con nosotros. Más de la Edad Media, más del don de la fe en la próxima semana. Mientras tanto, óigame, que Dios le guarde. Gracias.